Buenas noches con todos. Sean bienvenidos al quinto y último día de conferencia del segundo curso de APS para todos. Hablemos de sexualidad, organizado desde Subconsejería de FESOCEM Ecuador y 6 de sus organizaciones científicas por medio del Comité Permanente de Atención Integral de Salud, CEPAI. El día de hoy contamos con dos grandes ponentes, la magíster María Emilia Jaramillo y el magíster Eugenio Fabián Macas, con la temática Resolviendo Tabúes. Disculpen el inconveniente. Voy a empezar de nuevo. Buenas noches con todos. Sean bienvenidos al quinto y último día de conferencia del segundo curso APS para Todos Hablemos de Sexualidad, organizado desde Subconsejería de FESOCEM Ecuador, y también 6 de sus organizaciones científicas por medio del Comité Permanente de Atención Integral en Salud, CEPAI. El día de hoy contamos con dos grandes ponentes, la magíster María Emilia Jaramillo y el magíster Eugenio Fabián Macas, con la temática Resolviendo Tabúes. La magíster María Emilia Jaramillo Bustamante es psicóloga clínica por la Universidad Nacional de Loja, realizando un máster en Ciencias de la Sexología en la Universidad de Almeida, especialista en terapia breve en soluciones, docente de la Universidad Nacional de Loja durante el año 2018 de la carrera de Psicología, actualmente docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. También ejerció como psicóloga clínica en la Fundación SER desde el 10 de agosto de 2016 hasta marzo de 2020. Antes de dar paso a nuestra primera ponente, le recordamos dejar sus preguntas en el chat de Zoom y al finalizar las ponencias resolveremos todas sus dudas. Bienvenida, doctora Emilia Jaramillo. Podemos empezar con su participación. Listo, muchas gracias, estimada Evelyn. Buenas noches con cada uno de los participantes. Es un honor poder compartir un tema muy importante con ustedes. Y primeramente agradecer también a los organizadores por este evento magnífico que han realizado durante toda esta semana en torno a la sexualidad. Como futuros profesionales de la salud, pues es muy importante abordar este tema que realmente a la larga también tiene lo que son circunstancias o problemas tanto de índole social como también dentro del sistema sanitario. Entonces, muchas gracias por la participación y a continuación voy a proceder con la ponencia. Bueno, como yo lo manifestó, Evelyn, en este caso, el tema que mi persona, María Emilia, y mi compañero Fabián vamos a trabajar en la noche de hoy es acerca de resolviendo las tabús, ¿ya? Pero aquí algo, estimados estudiantes, los que les voy a pedir es que algunas preguntas yo voy a realizar directamente a los participantes para que de esta forma sea un conocimiento mucho más significativo, no solamente sea la parte de nosotros de brindar información, sino también hacer una retroalimentación continua de lo que ustedes conocen y lo que mi persona sabe para poder trabajar en este campo de la sexualidad que hemos visto un tema muy importante, lo que es tabú. Por eso, estimados estudiantes, les voy a pedir que en algún momento yo voy a realizar algunas preguntas concretas para que ustedes me ayuden desde cada uno desde su opinión, ¿ya? Entonces, estimados estudiantes, vamos a empezar brevemente con lo que yo les voy a presentar en la noche de hoy. Vamos a hablar acerca de algunos antecedentes, vamos a definir lo que es un tabú, vamos a hablar acerca de la sexualidad y adolescencia, vamos a ver los principales tabús que se presentan dentro de esta etapa de la adolescencia, vamos a ver qué significa la primera actividad sexual y vamos a finalizar con algunas formas de cómo nosotros podemos derrumbar estos tabús que se están presentando en nuestro diario vivir, ¿ya? Ahora sí, vamos a empezar, estimados estudiantes, con esta parte de los antecedentes, ¿ya? Como nos menciona el autor López, que es un catedrático que se encarga básicamente del estudio de la sexualidad, él es un docente español de la Universidad de Salamanca en el cual nos señala que los problemas asociados a la forma en que los adolescentes viven la sexualidad y las relaciones amorosas son embarazos en esta etapa evolutiva, enfermedades de transmisión sexual, abusos sexuales y frustración en las relaciones.
Esto básicamente nosotros sí lo podemos apreciar en nuestro diario vivir. Por ejemplo, si nosotros vemos las frustraciones dentro de las relaciones amorosas, de las relaciones afectivas, que justamente en esta etapa adolescente son de marcada significancia, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros hemos visto en las noticias, en el Facebook, que por terminar cierta relación afectiva, el adolescente optó por el suicidio, ¿verdad? Hemos visto que también por terminar esta relación hubo un femicidio. Entonces estamos viendo que realmente estos temas son muy importantes abordarlos porque estamos viendo que sí aqueja lo que es la forma en cómo los adolescentes se tienden a presentar dentro de este campo de la sexualidad. Previamente ustedes ya tienen una noción general de lo que es la sexualidad, que realmente no la centramos solamente en algo muy puntual, es decir, que es esta parte del coito o de la actividad sexual como tal, sino que abarca todas las dimensiones en el cual nosotros como personas nos desenvolvemos con nuestros amigos, con nuestros familiares, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de demostrar el afecto hacia los demás. Entonces vemos que la sexualidad no solamente se reduce a una parte muy pequeña, que es esta parte de la actividad o las relaciones sexuales, sino que abarca todo nuestro diario vivir, ¿verdad? Por ello, lo que nos dice López es que en verdad los problemas que se está viendo en esta etapa evolutiva, pues están ligados básicamente en estos temas que les acabé de mencionar. Ahora, por ello luego vamos a un poquito a hablar acerca de cómo es una correcta educación sexual, porque desde nuestro papel como futuros médicos, como futuros profesionales de la salud, también es nuestro deber contribuir para que vivamos en una sociedad mucho más amena, ¿verdad? Ahora, algo que les quiero compartir son datos propiamente de nuestra realidad en Ecuador. Los datos según el INEC vamos a ver que nos revelan que en el año 2019, 5.700 nacimientos han surgido de mujeres adolescentes entre 10 a 19 años. Entonces, como estamos viendo lo que menciona López en el 2014 en una realidad que se presentó en España, nosotros actualmente sí estamos presentando en esta parte de embarazos en adolescentes, ¿verdad? Y estamos viendo que un inicio puede ser a los 10 años, situación que es un poco alarmante porque ustedes conocen que desde la parte de la anatomía posiblemente luego haya ciertas complicaciones durante el parto. Entonces vemos que esta situación sí nos interesa muchísimo porque tenemos que generar conciencia sobre esta educación sexual. Ahora sí, aquí viene una pregunta que voy a dirigir para ustedes. ¿Por qué creen, estimados estudiantes, que estas cifras que están reflejándose en nuestra pantalla que ha levantado lo que hace el INE se deba que nosotros también estemos dentro de una realidad en el cual se estén dando lo que son los embarazos en esta etapa evolutiva? No hay una buena educación sobre los métodos anticonceptivos en lo que es los adolescentes. Muchas gracias, Alexis. Entonces aquí tenemos una percepción que la educación sexual posiblemente no nos están dando acerca sobre los métodos anticonceptivos. Tal vez Carla Torres algo iba a mencionar. Sí, buenas noches. También es por la falta de comunicación con las personas, porque los padres no hablan sobre esos temas porque piensan que es algo que no se tiene que tocar. Y los niños entonces crecen con ese pensamiento de no poder hablar con nadie. Muchas gracias, estimada Carla. Entonces, tomando en esta parte, uno, la escasa educación que nos mencionó Alexis, ¿verdad? Y también Carla nos menciona que a veces en el entorno familiar no hay esta educación como tal, porque muchas veces los papitos pueden sentir vergüenza, a lo mejor es un tema que posiblemente tengan muchos errores cognitivos en el sentido de pensar que posiblemente nosotros incitemos a que se dé la actividad sexual, pero realmente como menciona Carla, en este caso vamos a ver, estimados estudiantes, que sí es muy importante trabajar lo que es en la educación sexual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparando a los adolescentes para una realidad, ¿verdad? Que es muy diferente que una situación inesperada nos surja y no sepamos qué hacer, que es muy diferente que si nos surge la situación y previamente ya nos informado, va a ser de esta forma, esto hay que hacer, que de cierta forma se brinde estrategias, herramientas para que la persona lo pueda manejar de una mejor manera. Entonces, eso te trata un poco lo que es la educación sexual. Antes de continuar, voy con otra pregunta. ¿Cómo fue la educación sexual? ¿Quién nos comparte, estimados estudiantes, cómo fue la educación sexual en su niñez, en su adolescencia? ¿Cómo fue esos temas que trabajaban en el caso de que sí fue o no presentaron educación sexual? Vamos a escuchar un poco de intervenciones de algunos de ustedes.
Disculpen, en mi caso no hubo ningún tipo de intervención. Siempre en mi colegio nunca se tocó ese tema y en lo que fue mi entorno familiar siempre fue un tema tabú. Ujú. Muchas gracias, estimada Carla. Entonces vemos que en algunos colegios no se ha impartido lo que es este tema de la educación sexual, porque justamente qué pasa que a veces pensamos que es esta parte de las relaciones sexuales, pero ya estamos nosotros como profesionales entendiendo que educar no solamente es en esta parte, sí es una dimensión de la sexualidad, pero no es toda. En este caso debemos trabajar lo que es las relaciones afectivas, las relaciones amorosas, que son muy importantes en la adolescencia. Entonces, por ello, es importante trabajar lo que es la educación sexual y como nos había mencionado Carla, posiblemente en algunos colegios no se ha dado esta situación. ¿Alguien que tenga una experiencia diferente a lo que nos ha mencionado su compañera? En mi caso, en mi colegio sí recibí lo que es educación sexual, pero era por parte del Ministerio de Salud. Lo hacían como campaña. Ujú. Muchas gracias, Fabricio. Entonces, sí recibimos. Fabricio, y aquí una pregunta. ¿Qué temas más o menos dentro de esta educación sexual se recibieron? Por ejemplo, ¿qué temáticas se abordaron? Enfermedades de transmisión sexual e inicio de la actividad sexual, todo eso. Ujú. Y Ok, muchas gracias. Entonces aquí tomo las palabras de Fabricio, que en el caso de él sí hubo campañas, programas educativos ligados a la sexualidad, ¿verdad? En el cual se fueron impartiendo lo que son acerca de las infecciones de transmisión sexual, lo que es la actividad sexual. Ahora, en esta parte dentro de sexología, en este campo, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos, por ejemplo, el momento en el cual se educa desde el temor, desde los riesgos, desde generar miedo a las personas. No vayas a hacer eso porque tal, ¿verdad? Que de cierta forma, ustedes saben que en los adolescentes es muy difícil abordar este tema porque ellos como están en este cambio que posteriormente ya vamos a profundizar en los cambios que surgen en esta etapa, posiblemente para ellos es como llevarnos la contraria y muchas veces ha pasado con temas sobre el consumo de sustancias, les pueden decir no hagas eso, les pueden prohibir los papás, pero el hecho de querer prohibir o ocultar la información no quiere decir que vaya a desaparecer, ¿verdad? La realidad la tenemos presente y si hablamos de cifras, nosotros también podemos ver que la actividad sexual, estamos viendo que en este caso podría estar iniciando entre los 10 a 19 años, entonces vemos que realmente la situación se está dando en nuestro país, ¿ya? Algo diferente tal vez en cuanto a la educación sexual que hayan recibido, aparte de lo que ya nos han mencionado sus compañeros. ¿No? Entonces, básicamente, chicos, no pasa nada. Vamos a continuar. Que en este caso vemos que la educación sexual desde mi experiencia, cuando yo también fui adolescente, en este caso, en el colegio que estudié, pues realmente lo único que nos daban era como la anatomía, ¿verdad? Solamente se quedaban en que esto se denomina así y nada más. Entonces, en esta parte, ¿qué pasa? Que es una educación muy sesgada porque solamente nos centramos en el nombre de los aparatos genitales, pero nunca en la función y tampoco se abordan otros temas relacionados en el sentido de lo que les había mencionado, la importancia de desarrollar habilidades sociales, porque para un adolescente sus amigos, sus padres son muy importantes y a veces queremos tener varios amigos o a veces si no hemos tenido muchos amigos de cierta forma como que nos hemos alejado, nos hemos sentido mal. Entonces no se trata de eso, se trata de hacer una inclusión de todos los adolescentes y que tengan las mejores condiciones de vida, ¿ya? Entonces vamos a ver, estimados estudiantes, que este tema es muy importante tomarlo en cuenta porque estamos viendo que es una realidad que se está presentando en nuestro país. Entonces aquí vamos a ver una tablita que hemos dicho que hay el inicio, o bueno, hay embarazos en este caso desde los 10 hasta los 19 años. Vamos viendo que sí es algo alarmante porque son personas demasiado chicas para esta situación. Entonces por ello es muy importante poderlo abordar antes de que se dé, porque si estamos viendo que a los 10 años, entonces aquí la educación sexual quiere decir que en todo momento nosotros tenemos que trabajarla. Sin embargo, los temas son acorde a la etapa evolutiva en el cual se encuentra cada individuo, porque no es lo mismo trabajar con niños que trabajar con adolescentes, ¿ya? Ahora sí, vamos con la siguiente parte. Ahora ya hemos visto sobre la educación sexual, un poco cómo está en nuestro contexto nacional. Aquí estamos compartiendo lo que son varias universidades de diferentes ciudades y más o menos podríamos ver si se está repitiendo en varias zonas de nuestro país, ¿ya? Ahora, vamos a ver, estimados estudiantes, ¿qué es un tabú? ¿Qué sería para ustedes un tabú? Buenas noches. Buenas noches.
Sí, para mi concepto, tabú sería como algo que está prohibido en la sociedad, una práctica o una acción que sea indebida o mal vista para los demás. Ujú. Muchas gracias, estimado Carlos. Específicamente ese es un tabú, ¿verdad? Es esta parte que está prohibida, no hagas esto, es algo que posible no está concebido como algo moral, algo aceptable, algo que la mayoría de las personas lo hacen, está prohibido que hagas esto y lo de acá o que tengas esta experiencia tal. Entonces lo que nos definió su compañero está exactamente bien concebido lo que es el término tabú. Hasta ahí todos tenemos muy claro lo que es tabú, ¿verdad? Ese situación en la que en realidad está prohibido, no queremos hablar, que mejor el niño no se entere. Entonces, desde ahí nosotros estamos viendo que un tabú es todo lo que nos menciona su compañero Carlos, ¿ya? Ahora, aquí dentro del tabú es muy importante hablar acerca de los mitos. ¿Por qué? Porque posiblemente, ¿por qué hay ese tabú? Porque muchas veces las personas tenemos ideas con poco rigor científico, es decir, ideas que no están sustentadas a nivel científico y de cierta forma nosotros pensamos que son realmente ciertas y esto lo podríamos tomar en cuenta en las generaciones más adultas, que de cierta forma ellos fueron educados de esta manera y muchas veces cambiar los esquemas mentales suele ser un poco difícil, no imposible, pero sí un poco cambiar de cognición o de información a veces suele ser difícil, ¿verdad? Entonces, en esta parte vamos a ver que los mitos pueden ser los que siguen manteniendo lo que son estos tabús, pues que no le digamos esto al niño, que no se entere porque él no va a entender, él no debe saber de esto, en él nunca va a suceder eso, entonces de cierta forma tratamos de ocultar algo que va a ser sumamente inevitable, ¿verdad? Estos mitos por lo general tienden a predominar en una sociedad, ¿verdad? Que de cierta forma no sabemos de dónde nacieron, sin embargo sabemos que están presentes, ¿verdad? Y esto se sigue compartiendo de una generación a otra. Si en mi casa, por ejemplo, hay ciertos temas relacionados a la sexualidad, de esta forma que, por ejemplo, cuidado con besarte porque puedes quedar embarazada. Entonces, como que de cierta forma esa idea se queda concebida en nuestra cabecita y vamos a pensar que es cierto. Y si crecemos con esa idea, pues en algún momento vamos a tomarla muy en serio y por ende nosotros sí hemos visto que esto tiende a afectar posteriormente a la calidad y satisfacción de pareja que posiblemente el adulto pueda presentar, ¿ya? Entonces vamos a ver que eso por lo general se transmite de una generación a otra. Sin embargo, no estamos aquí y en el presente y es muy importante poder trabajar con nueva información, ir generando lo que son cambios. Por eso, dentro de la educación sexual, algo muy importante es siempre trabajar en articulación, escuela, profesionales y padres de familia, porque si solamente el adolescente o el niño recibe información de un socializador, por ejemplo, de los profesionales de la salud, pero en la casa le van a decir totalmente lo contrario, pues esa información de cierta forma se va a quedar un poco ambivalente, porque no va a saber el adolescente o el niño decir a quién le hago caso, al profesional o a mis papás. Entonces, por eso es un trabajo que tiene que ser mancomunado con las varias instancias en el cual el adolescente se tiende a interactuar, ¿ya? Algo más dentro de este tabú es importante tomar en cuenta que se adquieren y se interiorizan a través de la interacción con el medio. Hemos dicho que esta parte que yo socializo con mi familia, socializo con mis amigos me dicen, por ejemplo, no, tranquilo, la primera vez no pasa nada, tranquilo, total. En esa parte vamos a ver que eso nosotros lo concebimos y lo vamos a tener fijo en nuestro sistema de creencias, ¿ya? Y esto va a ser nuestra forma de pensar y no solamente es que se quede en el pensamiento, sino que va a ser nuestra forma de sentir y en nuestra forma de actuar, es decir, que se concibe una actitud hacia este tabú, hacia este mito que nosotros hemos presentado. Por ejemplo, si alguien, en lo que les decía el ejemplo anterior, por ejemplo, cuidado, vayas a tener un beso con un chico porque posiblemente luego esto les va a llevar al embarazo, ¿verdad? Pero nadie me explicó nada más, entonces digamos que esta chica por lo general va creciendo con esa idea, los papás le siguen reforzando y ¿qué va a pasar después? Va a tener mucho miedo de acercarse a personas porque básicamente no puedo hacer eso porque puedo quedar embarazada. Entonces en esa parte, como vemos, pues la fuerza del tabú o de los mitos es muy fuerte porque condiciona nuestra forma de sentir y nuestra forma de actuar, ¿ya? Entonces, por ello es muy importante tomar en cuenta lo que es un tabú y cómo están influenciados por los mitos que están surgiendo dentro de nuestro entorno, ¿ya?
Ahora, hemos mencionado, estimados estudiantes, que este tabú se va a interiorizar, ¿verdad? Que se adquieren a lo largo de toda nuestra vida, desde nuestra educación en la niñez, por ejemplo, cuando nuestros padres o nosotros hemos sido testigos de cuando educan a nuestros primitos, a nuestros sobrinitos, y por ejemplo, muchas veces se tiende a evitar el nombre de los genitales, ¿verdad? El pipí, le colocamos otros nombres, y en este caso nosotros no estamos normalizando, estamos haciendo que la persona se aleje de realmente de todo su esencia como persona, porque es más fácil decir mano, brazo, cabeza o ojo, ¿verdad? Pero ¿por qué en cambio no es más fácil decir vagina, pene? Actualmente sí se está trabajando en esta parte porque con los casos de abusos sexuales que se dan en la infancia, pues realmente ya se trata de que los niños puedan distinguir, porque digamos que si le dicen galletita, un señor me dio una galletita, a lo mejor el niño quiere transmitir otra información, entonces si en esa parte le enseñamos eso, nosotros no podríamos tomar en cuenta que posiblemente haya alguna agresión sexual, entonces por ello es importante lo que es la educación sexual y desde ahí vamos viendo que esto genera nuestra forma de sentir y de actuar. Volviendo aquí, estimados estudiantes, vamos a ver que entonces, ¿por qué muchas veces se nos interiorizan estos mitos? Por la información, por los mensajes que hemos recibido desde niños, que muchas veces los genitales exclusivamente han sido catalogados como algo negativo, como algo sucio, algo cochino, que si te topas eso te va a llevar el diablo, que si tal. Entonces, en esa parte vemos que realmente se nos han enseñado que tenemos que estar alejados totalmente de nuestros genitales. Entonces, estos a largo plazo sí hay consecuencias porque nosotros cuando hemos intervenido con pacientes, por así mencionarlo, vemos que la educación sexual en la infancia muchas veces sí está ligada con las disfunciones sexuales. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos como que esa idea todavía incursada en nosotros y es muy difícil despojarnos de ella. Entonces, crecemos en base a estas ideas previamente incorporadas por nuestra familia, en la escuelita, en los medios de comunicación, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en la adolescencia? Pues también vamos a tener diferentes agentes socializadores con quienes vamos a interactuar, ¿verdad? Y en este caso vamos a ver que aquí cobras un significado muy importante lo que son los pares, es decir, sus amigos, sus compañeros, sus mejores amigos, ¿verdad? Y en este caso, ¿qué pasa? Que muchas veces sus compañeros también pueden presentar cierta desinformación sobre la sexualidad, pero como es mi mejor amigo, él puede tener razón, ¿verdad? Entonces, como que por ahí también se van formando estos mitos sexuales. Ahora, el Internet, ustedes ya lo conocen muy bien que es una arma de doble filo. Tenemos demasiada información para nosotros indagar, empaparnos de muchos temas, descubrir muchas circunstancias que nos están generando curiosidad, pero también hay el otro polo que no toda la información es tan acertada, ¿verdad? Entonces, por ello, pues, los adolescentes también pueden acceder a información y muchas veces se pueden encontrar con información sesgada. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como educadores y a lo mejor luego hagamos charlas de educación sexual en ciertas comunidades, en ciertos centros de salud, ¿verdad? Entonces nosotros podríamos revisar páginas confiables y luego les podríamos enseñar esta página, contiene información sobre esto, la puede revisar y desde ahí nosotros estamos orientando a que hagan un correcto uso de la información que se encuentre disponible en nuestras manos, ¿verdad? Igualmente los medios de comunicación ejercen un papel muy fundamental, ¿verdad? Hacia las actitudes que vamos a tener en torno a la sexualidad. Luego, estimados estudiantes, vamos a ver el otro tema. Ya hemos visto que en esta parte de la adolescencia, ¿verdad? Que de cierta forma aquí también se generan lo que son ciertos tabús, ciertos miedos, ciertas creencias que pueden ser reales o no pueden ser reales. Y por ende aquí también es importante conocer, antes de trabajar con una población, es muy importante nosotros conocer cuáles son sus características, porque en base a ello nosotros vamos a adaptar la información, ¿verdad? Vamos a hacerla de acuerdo a sus necesidades, a su forma de entender, de comprender lo que a ellos les llama la atención en ese momento y por ahí nosotros vamos trabajando con ellos para que el aprendizaje sea significativo. Ahora, ¿cuáles son, chicos, las características esenciales de los adolescentes? ¿Qué pasa en esta etapa? ¿Qué cambios empiezan a notarse? ¿Quién me ayuda, estimados estudiantes? Buenas noches. En la adolescencia tienen algunos cambios los chicos en la parte emocional, psicológica, y todo eso se ve afectado también por el cambio físico, especialmente
En los niños y niñas que están entre los 10 y 13 años, que es cuando se va formando el cuerpo, ya va cambiando. Las niñas se sienten avergonzadas por el crecimiento de pechos y los chicos igual con el cambio de voz empiezan a tener una tonalidad distinta en la voz y eso también les va trayendo a ellos bastante, ¿cómo se diría? Bastante inestabilidad en la parte, inseguridad, esa es la Ujú, palabra. Se sienten inseguros. ujú. Esos cambios son los que se van notando. Se vuelven un poco más rebeldes porque ya empiezan a tener autonomía propia. Ya no están tan pegados con nosotros, ellos ya empiezan a tener un poco más de independencia, se empiezan a relacionar con el resto de sus pares, con el resto de chicos, empiezan a tomar ya una personalidad propia de ellos. Ujú. Muchas gracias, estimada Gabriela. Entonces, Gabriela nos habla de la parte en el cual se tiende a cambiar la parte física, ¿verdad? Hay un cambio del cuerpo y aquí nos mencionó Gabriela que muchas chicas al momento del aumento del gusto se pueden sentir con vergüenza, ¿verdad? Entonces, en esta parte estamos viendo que es muy importante educar porque sería muy diferente si a lo mejor alguien me menciona, mira, tu cuerpo va a cambiar, va a suceder esto, tal y tal. En cierta forma estamos preparando para una situación que sí o sí va a pasar, ¿verdad? Al igual que los hombrecitos, en este caso, el cambio de voz, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hemos sido testigos que no todos cambiamos al mismo tiempo, ¿verdad? Somos personas muy diferentes y cada uno tiene su propio ritmo. Puede ser que, por ejemplo, estemos en una escuelita de varones y, por ejemplo, tienen todos 10 años, pero alguien, a lo mejor del grupo de 20 niños, alguien ya empezó con el cambio de voz, que es lo frecuente que suele pasar, ¿verdad? Hacerles chistes, hacerles, perdón, mofos. Entonces, en esa parte, como vemos, la importancia de educar. Vamos todos a comprender que en verdad ese es un proceso, todos vamos a ir cambiando, es muy importante el respeto. Entonces, desde ahí que estamos haciendo que las personas, los adolescentes sean mucho más flexibles con todas las personas, porque eso también es un pilar primordial dentro de la sexualidad, aceptar lo que es la diversidad, que todos somos diferentes, tenemos diferentes formas de interactuar, de ir cambiando. Entonces, en esa parte es muy importante trabajar lo que es la sexualidad, ¿ya? Entonces, como ya nos había mencionado Gabriela, que nos resumió muy bien lo que implica ser adolescentes, el hecho de ya no querer estar mucho con mi familia, ¿verdad? La queremos a mi familia, pero me siento más identificada con mis amigos. Quiero salir, quiero aprender cosas nuevas con ellos. Entonces, básicamente vamos a ver que la sexualidad en los adolescentes también ya está girando de forma diferente, se está un poco alejando de la familia. Nosotros en este caso en psicología solemos utilizar un término como duelo por la adolescencia. ¿Por qué? Porque el niño está dejando lo que antes era para él las actividades, los gustos, los intereses, pero actualmente en cambio empiezan a cambiar por otras situaciones, atracción física hacia cierta persona, ¿verdad? Mayor relevancia con los amigos, con los padres identificados, sentimos que tenemos muchas cosas en común, estamos pasando por los mismos cambios, me siento más comprendido, ¿verdad? Entonces, por ahí nosotros estamos viendo que eso es muy relevante para los adolescentes, ¿verdad? También la parte que nos mencionaba Gabriela, la parte de que cada individuo en este momento empiezan con su propia personalidad, se empiezan a cuestionar quién soy yo, qué quiero hacer de grande, ¿verdad? Y muchas veces existe este dilema, quiero estudiar esto, no quiero lo de acá y lo de así, porque de cierta forma esto va a determinar también el rumbo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces en esta parte hay personas que realmente lo llevan mejor, ¿verdad? Toman las decisiones de forma mucho más fácil, pero hay personas que les cuesta muchísimo tomar lo que son las decisiones, empezando por, digamos, por la carrera profesional. Para algunos a veces es difícil, mi papá quiere esto, mi mamá lo de acá, no sé si les hago caso o algo diferente que a lo mejor no les guste a ninguno de los dos. Entonces, en esa parte, para algunos es fácil, como les digo, y para otros, en cambio, va a ser difícil, pero en esa parte la persona está buscando su propia identidad. Igualmente la parte de experimentación, ¿verdad? De cosas novedosas, de que ahora, por ejemplo, la parte de la socialización, de la atracción hacia otras personas, el de salir, ver qué pasa, ¿verdad? Entonces esto es propiamente de la adolescencia. Y no solamente vemos, chicos, que no solamente lo estamos reduciendo a esa parte de la relación sexual, sino que estamos viendo todas las esferas en las cuales el adolescente se tiende a desenvolver, porque eso también sigue siendo sexualidad. Ahora, los adolescentes, vamos a tomar en cuenta, son seres sexuales
desde siempre, desde la gestación, todos somos personas sexuales, ¿verdad? Porque luego viene este proceso de sexuación en el cual viene lo que es la gestación y luego de ello viene lo que es la parte de hombre, mujer, si va a ser niño, niña. Entonces, en esa parte, ¿qué va pasando? Vamos viendo que todo es un proceso de continua sexuación. Entonces, por ello vamos a ver, estimados estudiantes, que la sexualidad a lo largo de nuestra vida siempre nos va a acompañar. Incluso en la vejez pensaríamos que no, que los abuelitos no tienen derecho a lo mejor a encontrar alguna pareja. Entonces, esto pues básicamente tiene que ir cambiando porque a los abuelitos también les gusta sentirse queridos, sentir que cuentan con alguien, ¿verdad? Porque no son personas o no son robots que les da igual si tienen o no afecto, no, porque ellos también tienen su forma de sentir. Entonces vemos que la sexualidad durante todas las etapas evolutivas siempre va a estar presente, incluso en esta parte de la adolescencia, ¿ya? Ahora, quedando en esta última, lo que nos había manifestado Gabriela, que realmente hay personas que en cambio no lo pasan muy bien durante el cambio corporal, porque justamente a lo mejor no hubo alguien que les pueda explicar lo que va a pasar con su cuerpo, ¿verdad? Que fue una sorpresa y nos tocó resolverla por nosotros mismos y muchas veces eso se queda como una idea que puede ser errónea o a la vez puede ser acertada, pero ¿qué pasa en este caso? Que también los adolescentes están muy propensos a expresar lo que sienten, tienen, perdón, muchísimo miedo a expresar, ¿qué le voy a preguntar a mi mamá? ¿Estará bien que me haya crecido de esta forma los senos? ¿Estará bien que me guste esta persona? ¿Estará bien? Entonces todo esto, pues realmente muchos adolescentes tienen ese temor de expresar lo que sienten, lo que opinan, lo que les está pasando. Entonces por ello es muy importante poder comprender lo que es esta etapa de la adolescencia. ¿Y qué pasa en cambio cuando surgen estas ideas? Cuando veo que tengo muchas dudas acerca de mí, acerca de si estará bien que me empiece a crecer de esta forma, estará bien que mi voz cambie de esa manera. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos el apoyo de la familia, que en algún momento ya nos explicaron que también educación sexual depende del entorno familiar, ¿verdad? Y muchas familias a lo mejor no están preparadas porque nadie estamos preparados realmente para estos temas, pero sí tenemos la opción de poder formarnos para brindar mejores conocimientos. En este caso, ¿qué pasa si la persona no cuenta con casi nadie quien le pueda orientar mejor, ¿verdad? Por este miedo a ser juzgado, a que crean que es rarito. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a recurrir a fuentes poco fiables, que ya las habíamos mencionado anteriormente, el internet, los medios de comunicación. A lo mejor los amigos tienen buena intención de explicarle, pero a lo mejor no puede ser una información tan viable. Entonces, vamos a ver que aquí va a generar este espacio en el cual vamos a presentar los tabúes y vamos ahorita a analizar cuáles son los principales tabúes que se presentan en esta etapa evolutiva. Bueno, en la pantalla que ustedes en este momento están observando, he tomado una captura de pantalla de una compañera sexóloga que es en España, que ella realmente trabaja con adolescentes, ¿ya? Y ella en su Instagram siempre suele colocar cuáles son las preguntas reales de estudiantes de ESO y bachillerato que les suelen realizar cuando ella está impartiendo lo que es la educación sexual. Una pregunta frecuente en este caso, ¿por qué duele hacerlo la primera vez? Porque dicen que duele perder la virginidad. Entonces, todo está relacionado hacia el dolor, ¿ya? Sabemos que esto realmente es un tabú porque a veces lo tenemos tan concebido que nos han explicado que en verdad va a doler, que va a sangrar la persona, que en esa parte pues realmente no tenemos que normalizar que tiene que doler. ¿Por qué? Porque si duele es porque algo puede estar fallando. No somos expertos porque recuerden que a lo mejor es la primera vez de los adolescentes, pero si nosotros normalizamos y decimos debe doler, entonces me tengo que aguantar. Eso es lo que pasa si nosotros normalizamos, es decir, bueno, no importa, con tal de estar bien con mi pareja, no importa que me duela. No, ninguna relación sexual tiene que doler. ¿Por qué? Porque en este caso, pues el organismo propiamente está diseñado para las actividades, puede ser coitales y no solamente reducirnos al coito, sino también tomar en cuenta que hay otro tipo de experiencias como los besos, los caricias, los abrazos, los mismos, que también forma parte de la sexualidad. Entonces, por ello es muy importante, estimados estudiantes, tomar en cuenta que este es un tabú muy real que se está presentando dentro de la población que mi compañera impartido lo que son los talleres, ¿ya? Ahora, también tomar en cuenta, estimados estudiantes, que para esta primera vez siempre enseñar a los adolescentes
a las personas que realmente ellos no deben hacer cosas en las cuales se sientan obligados, en situaciones que no estén seguros, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que enseñar esta parte de las habilidades, ¿verdad? De que yo tengo mi derecho de decir no, si en el caso de que no quiero, y la otra persona lo tiene que respetar. Pero ¿qué pasa muchas veces que esto no se enseña? ¿Y qué pasa cuando una persona, en cambio, dice no? A veces la otra parte puede ser que no esté enseñado a recibir lo que es una parte de un rechazo, y por ende empezamos con un círculo posiblemente de violencia, de dominancia. Entonces en esa parte es importante trabajar de que todos tenemos derecho a decir no si hay algo que no deseamos, que no estamos seguros, ¿verdad? Y la otra parte tiene que ser más flexible y decir, bueno, no, tranquilo, no pasa, vamos a ver otra salida. Por eso es muy importante no solamente trabajar lo que es en los adolescentes, la parte de educar acerca de la actividad sexual, sino que es mucho más acerca de las habilidades y las competencias que están presentando los adolescentes. No sé si, estimados estudiantes, tienen alguna pregunta por lo que está el micrófono abierto. Castellano, sí, es diferente. Aquí en vez de decir playa, como se dice en español, decimos playa. No sé, chicos, si les podemos apagar a los micrófonos para que podamos escuchar toda su información. Como Leticia quiere interactuar con los lugareños, de aquí los lleva a la Feria de San Pedro, uno de los mercados al aire libre más grandes de Argentina. ¿Vale? ¿Lo soy? Listo. Perdón, listo, chicos, muchas gracias. Ahora sí vamos a continuar ya. Entonces, como vemos, no está muy bien que se normalice porque realmente no debe pasar eso, sino posiblemente es porque algo a lo mejor no está saliendo muy bien, pero aquí la importancia de comunicar la verdad que pasa esto y lo de acá para que vayan en cierta medida. Lo que se trata dentro de la sexualidad es que sea un disfrute y sea una actividad compartida en el cual ambos miembros estén totalmente decididos, ¿verdad? Luego vamos con la otra parte que igualmente es muy frecuente a la hora de tener relaciones sexuales. El tamaño importa. En este caso vamos a ver que no realmente va a depender, sino que en esa parte depende más bien de la comunicación, ¿verdad? Porque hay personas que de cierta forma tienen mayor placer ante determinadas zonas de su cuerpo, no solamente la parte de los genitales, sino también la parte de las caricias por el cuello, por la espalda. Eso ya depende de cada persona. Por eso es la importancia de poder conocer nuestro propio cuerpo, y por ende, pues en esa parte vamos a ver que es una duda muy frecuente de los adolescentes, que realmente el tamaño importa. Pues vamos a ver que no. Tomar en cuenta que también la vagina pues es sumamente flexible y no depende en sí del tamaño del pene, sino que más bien depende en cuánto estemos en sintonía con nuestra pareja, ¿verdad? Que estamos de acuerdo, que hemos planteado lo que son esas actividades, y no solamente quedarnos en la parte del coito, ¿verdad? Sino quedarnos en la parte del respeto, el de poder compartir otras actividades, ¿verdad? Porque eso también enriquece lo que son las relaciones afectivas de los adolescentes. Igualmente lo que les había mencionado, que todo nuestro cuerpo realmente posee terminaciones nerviosas, y no solamente generamos esa idea de que depende de cierto tamaño, pues no es así, más bien depende de qué tan bien nosotros estemos en nuestra relación. Ahora vamos a ver otros tabús que son frecuentes que se presenten en la adolescencia. El principal tabú para los adultos yo lo colocaría que es la educación sexual, incita al inicio de la actividad sexual. En este caso vamos a ver, estimados estudiantes, que es muy frecuente que todavía lo tengamos presente, de que en verdad no le proporcionen información a mis hijos porque le van a abrir la mente y él todavía es chiquito y no debe saber de esto, ¿verdad? Ahora, con todo lo que yo les he mencionado, chicos, estamos viendo que no es solamente trabajar esta área coital, no, es trabajar la parte de brindar estrategias para que la persona pueda decir no cuando haya situaciones que no esté de acuerdo en hacerla, la parte de poder comunicar, de expresar sus emociones, de no guardarse todo para él, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la educación sexual va mucho más allá y no es que incita la actividad sexual, sino que se brinda estrategias para que los adolescentes tomen mejores decisiones. Otro mito es que la mujer nunca queda embarazada en la primera relación sexual. Totalmente falso. Muchos adolescentes dicen, no, es que la primera no pasa nada, tranquilo. No, chicos, aquí depende más del periodo fértil en el cual se encuentra la mujer, ¿verdad? Por eso es muy importante tomar en cuenta
el día de la menstruación, contar 14 días antes, tomar en cuenta que 3 días antes de la menstruación, por lo general son los días mucho más fértiles para la mujer, ¿verdad? Y posiblemente puede ser la primera vez, pero si justamente está en estos días sumamente fértiles, puede ser la primera, la segunda, la tercera actividad sexual que tenga y hay mucha probabilidad de que se produzca lo que es el embarazo. Otro mito frecuente en los adolescentes es el lavado vaginal después de la relación sexual. ¿Es un método eficaz para evitar el embarazo? Pues realmente es un método natural y en este caso no es tan efectivo porque una vez que en este caso ingrese un espermatozoide, pues el espermatozoide dentro de la vagina suele durar 3 días. Entonces en esa parte no depende tanto, más bien depende de las condiciones en el cual se encuentra inmerso lo que es el espermatozoide y se pueda generar lo que es un embarazo. Igualmente tomar en cuenta que este método vamos a ver que no previene lo que es la transmisión de enfermedades, perdón, no evita lo que es la transmisión de enfermedades sexuales, ¿ya? En esta parte vamos a ver otro mito que suele ser muy frecuente y que esto de cierta forma denota desigualdad en los hombres y en las mujeres, es la presencia de himen, esa evidencia de virginidad, pues muchas veces tenemos esa idea de concebir que la mujer realmente si no presenta esta membranita que cubre la vagina, pues de cierta forma ya es una mujer experimentada, por así mencionarlo, pues la realidad es que este es diverso en cada una de las mujeres. Recuerden, chicos, aquí nosotros no podemos meter todos en una misma bolsa, todos somos totalmente diferentes. Incluso existen casos en el cual las mujeres nacen sin himen o muchas veces de niñas puede ser que por ejercicios físicos, por el ballet, por montar a caballo, por montar a bicicleta, de cierta forma se rompió. Entonces, por ello, no es necesario tomar en cuenta esto. La única forma en la cual nosotros podemos saber si una mujer a lo mejor ya inició su actividad sexual es preguntándole. Esa es la única razón verdadera que vamos a tener, ¿ya? Luego tenemos otro mito que es muy frecuente en los adolescentes: las bebidas alcohólicas mejoran el deseo sexual, es decir, que beber alcohol, una cervecita me ayuda a estar más feliz y con eso puedo engancharme a esta chica, genial, ¿verdad? No, totalmente el alcohol exclusivamente al principio sí es una sustancia que nos ayuda a tener más confianza, a sentirnos súper bien, más amigables, a ser más habladores. Pero si nosotros seguimos consumiendo más cantidad de alcohol, es una sustancia depresora que luego, en cambio, nos inhibe nuestra función y por ende a veces las personas se quedan dormidas o a veces cambian totalmente, así era tranquilito, de pronto se pone muy violento porque eso también depende de cada una de las personas. Entonces, como vemos, en cambio, el consumo de sustancias puede conllevar a conductas mucho más riesgosas. Por ende, no mejora lo que es el deseo sexual, más bien puede generar situaciones mucho más riesgosas que luego se pueden traducir en una violencia física. Entonces, por ello es muy importante educar que realmente las bebidas alcohólicas o cualquier tipo de sustancia no ayuda a mejorar lo que es el deseo sexual, sino más bien a largo plazo, pues realmente ya presenta implicaciones en cuanto a la actividad sexual, ¿ya? Luego tenemos, estimados estudiantes, la masturbación. Es una enfermedad, vicio o de inmaduros. Muchas veces pensaríamos que este tema a lo mejor ya está un poquito más claro, pero yo les comento que con la experiencia que hemos trabajado, en algunos casos vemos que esto sigue muy, muy, muy presente y también es un detonador para varias disfunciones sexuales, ¿ya? Porque muchas veces nos creamos con este sentimiento de que es algo muy malo, las personas se llegan a sentir muy culpables. En esa parte lo que se trata de la psicología es cambiar el nombre, que sea más bien autoerotización, ¿verdad? Porque el hecho de descubrir mi propio cuerpo a nosotros nos ayuda a conocer mejor nuestras zonas que son más placenteras y luego le puedo comunicar a mi pareja. También nos ayuda a detectar, ¿verdad? Si yo conozco bien mi cuerpo, me ayuda a detectar posibles bultos que pueden ser principios de cáncer. Entonces, esto es los beneficios que realmente de la masturbación. Ahora hay unos mitos mucho más actuales que en cambio están llevando desde la prohibición, en cambio a una sexualidad muy consumista. ¿Qué quiere decir? Que todos tienen que tener actividad sexual, todos tienen que utilizar la masturbación, porque si no haces tal, no. Aquí vuelvo a la parte del respeto hacia la diversidad. Todos somos muy diferentes. Habrá personas que realmente no les gusta
esta actividad como tal, las vamos a respetar, no pasa nada. Hay personas, en cambio, que sí les puede llamar la atención porque les ayuda a conocerse mejor, a tener un tiempo de placer a sí mismos, está muy bien, lo vamos a respetar, siempre y cuando no se haga daño para sí mismo ni para otras personas. Entonces, en esa parte no hay problema y siempre respetar que algunas personas, no todos decir, bueno, es que mira, tú no y sí, y no. Siempre vamos a respetar a las demás personas, ¿ya? Otro mito es que siempre debemos estar predispuestos a la actividad sexual, que realmente esta parte se sigue presentando, es que si mi pareja me lo pide, yo tengo que estar 100% predispuesta. O otro mito es que el hombre nunca se tiene que negar, porque esto también denota cierta parte, por ejemplo, su masculinidad. Pero aquí todas las personas en algunos momentos vamos a estar muy cansados y a lo mejor no deseamos como tal tener un encuentro íntimo, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver que no, realmente no es una obligación, sino que realmente que es una decisión de si lo amerita, la verdad lo deseamos, está surgiendo en el momento, está súper bien, pero en este caso, si lo hago por obligación, las cosas no funcionan de esa manera. Y también un mito muy importante, cambiando un poco el panorama, que ya nos hemos centrado también en esta parte de la actividad sexual. Ahora vamos a una situación muy seria que está pasando, que ahora sí, la parte de la belleza, ¿verdad? Los estándares de belleza hacen que las personas tengamos que querer entrar dentro de estos rasgos. Mujeres tienen que estar de cierta forma vestidas, tienen que ser delgaditas, tienen que tener cierta forma las cejas, las pestañas, al igual que los hombres, esto y lo de acá. Entonces, como vemos, eso sí es una presión muy real que los adolescentes actualmente están presentando. Entonces, por ello, nosotros tenemos que educar que muchas veces estas empresas tienden a generarnos esta presión porque, ¿qué es lo que quieren? Que consumamos esos productos, ¿verdad? Entonces, por ello, pues las personas somos muy vulnerables ante ello, pero es muy importante trabajar en que la belleza es totalmente diferente. Seamos morenitos, seamos blanquitos, seamos tigreños, seamos de diferente manera, pero lo importante pues es aceptar justamente esta diversidad. Entonces, por ello, nuestra educación sexual tiene que basarse en estos aspectos, ¿ya? Ahora, para ir un poco finalizando, porque veo que me estoy un poco pasando del tiempo, vamos a ver esta parte de la primera actividad sexual, ¿verdad? Dentro de la adolescencia. O muchas veces cuando nosotros, ¿qué pasa, estimados estudiantes, cuando escuchamos la primera vez, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que solamente nos estamos poniendo nuestro modo automático de detectar que primera vez solamente es la parte del coito o de la actividad sexual como tal, ¿verdad? Pero la primera actividad no solamente implica eso, hay otras formas de expresar nuestra sexualidad, como hemos dicho, las caricias, los besos, los roces, ¿verdad? Y siempre esta situación viene acompañada de ansiedad, porque esto está influenciado por los mitos, por la pornografía que actualmente es de fácil acceso, y tomar en cuenta que la pornografía realmente, esta cinematografía genera demasiadas expectativas en los adolescentes, ¿verdad? De qué tal posición, de qué tal forma, y muchas veces si las personas no tienen una correcta educación sexual, van a pensar que eso es real. Sin embargo, todo lo que se presenta en pantallas, pues lastimosamente no es real, más bien son efectos adicionales que todos los que son, o toda la publicidad, pues para atraer a más consumidores, en este caso que necesitan generar muchas expectativas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comprar una hamburguesa en determinado restaurante, ¿verdad? Y vemos arriba lo que es el menú y nos colocan una hamburguesa muy grande, con bastante carne y tal. Y cuando la pedimos, ¿qué pasa? Que no es como la que nos están proyectando ahí. Así mismo sucede con la parte de la pornografía, que tienden a utilizar muchos efectos que se tienden a alejar de la realidad. Y cuando el adolescente puede ser que consuma este tipo de videos, en este caso puede ser que si nadie le informa, él se quede con esa idea de que eso es sí o sí y tengo que hacerlo. Entonces muchas veces no es tal como se proyecta, ¿ya? Dentro de esta ansiedad que los adolescentes pueden presentar es porque justamente se están presentando ciertas preguntas, ¿verdad? Porque la ansiedad se genera hacia el temor hacia algo, ¿verdad? ¿Cómo será? ¿Qué tengo que hacer? ¿Va a doler? ¿Le gustará a mi pareja? Y si no le gusta mi cuerpo, ¿uso condón o no lo hago? Entonces, como que en esa parte, por todo el pensamiento que tienen los adolescentes,
En este caso se va a generar lo que es la ansiedad, pero ¿qué pasaría en este caso que surge la actividad? Y en este caso vamos a ver que no se resolvió ni una de esas preguntas. Vamos a ver que la experiencia no es como lo esperaba, no ha sido realmente como lo hemos visto o como nos lo hemos propuesto. Entonces, por ello que es importante que nosotros brindemos herramientas para que las personas aprendan a dominar esa ansiedad y puedan realmente tener expectativas reales, no altas como se venden a través de estos medios televisivos, sino más bien generar tal y como es la realidad, ¿verdad? Siempre enseñarles que es una actividad voluntaria y compartida y que también se genera por un sentimiento mutuo en el cual se lo realiza con determinada persona. Entonces, eso, estimados estudiantes, voy a finalizar para la parte de derrumbar estos tabús que posiblemente siguen presentes, que la importancia aquí es la educación sexual integral, ¿verdad? Incluir todas las esferas que ya les he ido mencionando en cada una de las presentaciones, que es importante educar desde el placer y no desde el temor, ¿verdad? Educar a las personas a que desarrollen su propio pensamiento crítico, ¿verdad? Porque aquí los adolescentes, y ustedes verán que si les dicen no hagas eso, muchas veces a los adolescentes no les gusta, a ellos les gusta tomar esa propia iniciativa, pero nosotros les explicamos los pros y las contras de determinadas actividades, de determinadas situaciones, y ellos son los que eligen, ¿verdad? Y desde ahí nosotros estamos haciendo una educación comprensible desde la reflexión, desde el respeto, desde la igualdad y la aceptación, ¿verdad? El placer y el bienestar son derechos de todas las personas. Entonces, recordar, estimadas estudiantes, que tenemos un gran trabajo por realizar dentro de este campo de la sexualidad. Muchas gracias por su atención. Marcado puntos muy interesantes. Le agradecemos su intervención y esperamos poder contar con usted en futuros proyectos. A continuación vamos a dar paso a mi compañera Valeria Remache, que nos dará apertura al segundo ponente del día de hoy. Muchas gracias, Evelyn, y buenas noches con todos. Continuamos con la última ponencia del quinto y último día de la segunda edición del curso APS para Todos, Hablemos de Sexualidad, con la temática Resolviendo Tabúes. Tenemos al magíster Eugenio Fabián Macas Ordóñez, psicólogo clínico por la Universidad Nacional de Loja, máster en Ciencias de la Sexología por la Universidad de Almería, docente universitario en la Universidad Nacional de Loja durante el año 2018 de la carrera Psicología Clínica. Actualmente docente universitario en la Universidad Técnica Particular de Loja, psicólogo clínico en consulta privada. Sin más preámbulos, demos paso a nuestro último ponente. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación a la ponencia del día de hoy. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es métodos anticonceptivos. En este momento voy a proceder a compartir la pantalla. No sé si me pueden confirmar, por favor, alguien un poquito, si puede ver la pantalla en este momento. Sí, doctor, sí se ve. Ya, muchísimas gracias. Perdón un momentito. Ya. Entonces, en esta ponencia vamos a abordar algunos temas de forma bastante general. Vamos a abordar lo que son métodos anticonceptivos. Nos vamos a centrar en algunos métodos de barrera, ¿verdad? Como el condón femenino, masculino y demás. Y al final, si tenemos alguna pregunta, con gusto resuelvo cualquiera de sus dudas. ¿Bien? También vamos a analizar el uso correcto de estos métodos de barrera. Bueno, y a lo largo de la historia de los seres humanos existen reportes desde hace miles de años que se han venido utilizando métodos anticonceptivos. Por ejemplo, Hipócrates o Aristóteles referían que ellos, a través de sus visitas a distintos países, ¿verdad?, habían encontrado que ciertos turcos o árabes utilizaban piedras pequeñas en el estómago de los dromedarios para evitar el embarazo de estos mamíferos, ¿verdad? Es importante también indicarles que ciertas sociedades primitivas nómadas
consideraban como una desventaja el hecho de que una mujer quede embarazada, porque necesitaban desplazarse constantemente. Entonces, por ello, tendían a utilizar métodos anticonceptivos, ¿sí? Y a lo largo de la historia hay registros de distintos métodos. Por ejemplo, se tiene evidencia que en Egipto se utilizaba miel con acacia a fin de evitar el embarazo. Algunas culturas, por ejemplo, utilizaban excremento de cocodrilo. Se utilizaba algunos objetos como ébano, plata, oro, cobre, que introducidos dentro de la cavidad uterina impedían el embarazo. ¿Cuál era el mecanismo de estos métodos? Bueno, no estaban tan alejados de la realidad, ya que generaban un ambiente ácido, ¿sí? En el cual era difícil que se desplacen los espermatozoides. Posteriormente se fueron desarrollando otro tipo de métodos anticonceptivos. Hay registros de condones primitivos realizados con pieles de animales, por ejemplo, con vísceras de peces o con vísceras de cerdo. Tenemos que el preservativo mejor conservado, el condón masculino mejor conservado, data del año 1600, ¿sí? Como podemos ver, es una estructura una víscera de animal, ¿verdad? Y que venía con una hoja de instrucciones, la cual estaba escrita en latín. Dentro de las instrucciones se decía que a este preservativo se lo debía remojar con leche hirviendo y luego se lo podía utilizar. Este primer preservativo además era lavable, es decir, que las personas luego de utilizarlo podían sacarlo, lavarlo con agua y utilizarlo para próximos encuentros. Finalmente, los registros del preservativo como los tenemos actualmente pueden remontarse aproximadamente al siglo XIX, ¿sí? A mediados del siglo XIX aproximadamente. Aquí Charles Goodyear ideó la vulcanización del caucho. Esto permitió hacer al caucho más elástico y flexible. Con este procedimiento, luego, como ustedes ya podrán imaginar, fue desarrollándose preservativos de látex o de poliuretano debido a que se podía ya estirar, ¿verdad? El plástico, ¿sí? Es en base a Charles Goodyear que la compañía de fabricación de llantas Goodyear dio su nombre a la compañía, ¿sí? Pero actualmente siempre entonces los métodos anticonceptivos han demostrado su importancia y actualmente también siguen siendo muy importantes, especialmente en etapas como la adolescencia y la juventud. Y es que es indudable que los adolescentes y los jóvenes mantienen encuentros sexuales. También es indudable que durante esta etapa los jóvenes y los adolescentes tienen un poco control sobre las conductas de riesgo. Es por ello que en el campo de la sexualidad ellos pueden llegar a tener lesiones, trastornos de salud, secuelas negativas, en algunos casos se ven truncadas oportunidades o en algunos casos incluso hay riesgo de muerte. ¿Sí? Pero mantener relaciones sexuales, como ya nos decía María Emilia, no es un problema. El problema es cuando esas relaciones sexuales se mantienen de una forma poco segura y de una forma en la que se respetan los derechos de los demás y a la vez yo dejo que respeten mis propios derechos. Es vital entonces, como ustedes se habrán dado cuenta entonces, la importancia de de la anticoncepción, especialmente en etapas como la adolescencia y la juventud, ya que cuando los conocimientos que se adquieren en esta etapa van definiendo la mayor parte de las prácticas y estilos de vida relacionados con la salud. Ahora bien, ¿qué métodos anticonceptivos tal vez ustedes conocen? No sé si alguien me puede ayudar indicándome. Yo podría indicarle, existen lo que son métodos anticonceptivos de tipo natural.
por ejemplo, el de la temperatura basal, los Ginonaus, etcétera. También tenemos lo que son los hormonales y pues los que ya son como tal definitivos, como por ejemplo, la vasectomía o etcétera. Muchísimas gracias. Excelente. Tenemos métodos naturales, tenemos métodos de barrera, métodos químicos. Nos están diciendo que hay el condón, las pastillas anticonceptivas, el DIU, anillo vaginal, diafragma, ¿verdad? Sí, de hecho hay distintos métodos anticonceptivos. Lo que pasa con los adolescentes es que muchos métodos anticonceptivos se los conoce, pero no se sabe su adecuado uso, ¿sí? Y como nos indicaba el compañero, en efecto, hay muchos métodos anticonceptivos, ¿sí? Entre los métodos que podemos encontrar tenemos métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, ¿sí? Tenemos métodos que utilizan la temperatura basal. Estos métodos generalmente se tiene que conocer bien el ciclo femenino para que puedan ser efectivos. Métodos hormonales, tenemos las pastillas hormonales, perdón, las pastillas anticonceptivas, tenemos implantes, tenemos el anillo hormonal, métodos de barrera como el condón masculino, el condón femenino, tenemos por ejemplo el diafragma, o métodos un poco más métodos permanentes como sería la cirugía esterilizadora. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, hay varios tipos de métodos. Todos estos métodos tienen dos funciones. Uno es prevenir las infecciones de transmisión sexual y dos es prevenir el embarazo. Son métodos, un método anticonceptivo es cualquier método, medicamento, dispositivo que se utiliza con los fines anteriormente señalados. ¿Sí? Ahora bien, como les decía hace un momento, se sabe o es muy común generalmente en la sociedad saber, al menos de nombre, distintos métodos anticonceptivos, especialmente porque ha habido varios programas de intervención, ¿verdad?, en la que nos dan información acerca de estos métodos. Pero muchas de las veces se tiene esa información sobre cuáles métodos existen. Esto pasa especialmente en el caso de personas muy jóvenes, adolescentes, jóvenes, ¿verdad?, que no han recibido una adecuada educación sexual. Entonces, se sabe el método, pero a la hora de la verdad no se lo utiliza correctamente. Hoy vamos a analizar entonces cuáles métodos de barrera, tres métodos de barrera que son bastante comunes, ¿sí? Y cuál sería el uso correcto de estos métodos. Indicarles que todos estos métodos de barrera impiden la fecundación, ya sea mediante procedimientos físicos o procedimientos químicos. Estos métodos de barrera evitan que el espermatozoide entre en contacto con el óvulo. Entre las enfermedades de transmisión sexual que evitan estos métodos se encuentran el VIH, el virus del herpes, el virus de la hepatitis B, la clamidia o la gonorrea. ¿Sí? En lo que tiene que ver con el embarazo, los métodos manifestados anteriormente funcionan de dos maneras, ya que impiden que se dé la ovulación, así como también impiden la unión del espermatozoide con el óvulo. Bueno, entonces vamos a ver ahora cada uno de estos métodos. Me he centrado específicamente en tres tipos de métodos de barrera. Uno es el condón masculino. El condón masculino, como ustedes ya saben, es una especie de funda que cubre el pene. Esta funda generalmente suele ser de látex o en el caso de los hombres que son alérgicos al látex, también se ofrece una segunda opción que es de poliuretano. ¿Sí? En el caso del condón femenino, este generalmente es fabricado en poliuretano. Esta funda suele ser más resistente, por lo tanto, que el condón masculino. Tenemos también esponjas y diafragmas. La esponja es una espuma blanda y el diafragma, en cambio, es una pieza de silicona, los cuales se introducen a través de la vagina y suelen cubrirse de un espermicida a fin de prevenir el embarazo. Bueno, vamos ahora a hablar acerca del condón masculino. Y el condón masculino tiene ciertas ventajas y desventajas.
existen varios tipos de condón masculino, ¿sí? Como existen varias personas, también se han creado, se han diseñado distintos condones masculinos con el objetivo de que se adapte a cada usuario. Tenemos algunos anticonceptivos denominados de máxima seguridad, que son el que podemos ver, un momento por favor, podemos ver a la izquierda. Se llaman de máxima seguridad porque en el lubricante que presentan, todos los condones vienen con lubricante, ¿verdad? Estos se llaman de máxima seguridad porque en el lubricante suelen presentar espermicida, ¿sí? Ahora bien, esos son los puntos positivos, ¿ya? Porque en cierta medida sí que ofrecen una mayor protección al momento de los encuentros sexuales. ¿Cuáles son las desventajas de este método? Es que muchas personas llegan a ser alérgicos al espermicida o esta sustancia puede generar infecciones o en algunos casos llegan a generar un mayor riesgo de enfermedades de transmisión sexual en relación con otros condones que no tienen espermicidas, ¿sí? Otro punto negativo es que no son fáciles de conseguir aquí en Ecuador. Esta marca Trojan es de Estados Unidos, ¿verdad? Una marca que sí es más fácil de conseguir en Ecuador son los condones también llamados ultrasensitivos o ultradelgados, ¿ya? Estos condones, bueno, una queja frecuente de las personas que no les gusta utilizar condones es que reduce la sensibilidad, ¿sí? Entonces, por ello, en algunos casos optan por mantener encuentros sexuales sin preservativo. Es por ello que se han ideado este tipo de condones. Se llaman sensibles porque no son tan gruesos en comparación con un condón normal, ¿verdad? Así que permiten mayor sensibilidad durante los encuentros sexuales. Tienen un menor grosor. Entonces, dentro de los puntos positivos de este segundo condón es de que permiten una mayor sensibilidad, pero los puntos negativos es que se puedan romper con... hay una probabilidad más alta de romperse en comparación a un condón normal, ¿sí? Y finalmente tenemos bueno, hay muchos tipos de condones, pero estos son 3 de los más conocidos. Este tipo de condón es el condón llamados también retardantes, ¿sí? Estos condones se caracterizan porque en el lubricante contienen cierta sustancia anestésica. Entonces buscan retrasar un poco la eyaculación. Esa podría ser la ventaja de este condón, ¿verdad? Pero la desventaja de este condón es en cambio que reduce la sensibilidad. También puede reducir la sensibilidad a la vez de la pareja. Y un riesgo que se puede dar con este tipo de condón es que haya una lesión y no se la sienta a causa de esta reducción de la sensibilidad, ¿sí? Por eso cuando se utiliza este tipo de condón hay que estar pendiente. Entonces estos 3 tipos de condones los podemos encontrar, ¿verdad? Y tienen cada uno, podríamos escoger cada uno de estos condones dependiendo de lo que estemos buscando en un encuentro sexual. Ahora bien, ¿cuál es la manera de utilizar correctamente el condón? Voy a ponerles a continuación un video sobre las sugerencias que se da sobre el uso correcto de este método, ¿ya? Un momento, por favor. Por favor. Pasos para el buen uso del preservativo. Paso 1. Controla la fecha de vencimiento. Paso 2. Comprimí con suavidad el envase entre los dedos y comprobá que no pierde aire. Transportalo en su paquete y no los expongas al calor o a la humedad. No los lleves en el bolsillo, billetera o guantera. Paso 3. Abrí el sobre con las manos. No utilices elementos cortantes o los dientes. Paso 4. Antes de usarlo, apretá la punta del preservativo con 2 dedos de una mano para que no quede aire. Paso 5. Colócate el condón desenrollándolo sobre el pene erecto. Si lo apoyaste y te equivocaste de lado, descartalo. Paso 6.
usalo durante toda la relación sexual. Si se daña o se sale, retírate, lavate y reemplazalo por uno nuevo. Luego de la eyaculación y mientras el pene está erecto, toma el condón por la base y retíralo cuidando que el semen no se derrame. Paso 8. Anudá el preservativo y luego envolvelo en papel para tirarlo en un lugar propicio. Recomendaciones. Usá solamente el lubricante que viene con el preservativo o agua. No utilices vaselina, crema de manos o aceites. No uses 2 veces el mismo preservativo, 2 condones juntos o un condón masculino y otro femenino al mismo tiempo. Bien. También tenemos otro preservativo que también es muy utilizado. Este preservativo comenzó a generalizarse en 1992 en la Unión Europea, ¿verdad? Y es el condón femenino. No tiene todavía una aceptación tan fuerte como el preservativo masculino en Ecuador. Una de sus posibles desventajas o una de las posibles explicaciones es el costo que suele ser mayor al del preservativo masculino, ¿verdad? Dentro de lo que respecta al condón femenino, este también es una funda, es tipo de funda, un tipo de funda que se coloca dentro de la vagina, ¿verdad? Previene las enfermedades de transmisión sexual y también previene lo que son los embarazos. El condón también tiene estas dos funciones. Previene enfermedades de transmisión sexual y embarazos. Luego veremos el diafragma que únicamente previene el embarazo, ¿sí? Bueno, este condón femenino tiene ciertas ventajas y ciertas desventajas. Dentro de las ventajas está que al ser hecho de poliuretano no produce reacciones alérgicas. Recordemos que hay generalmente látex y el poliuretano. El látex suele generar reacciones alérgicas en algunos individuos, entonces se creó el de poliuretano con el propósito de proteger a las personas que eran alérgicas a este componente, ¿sí? Este preservativo condón femenino es muy bueno ya que da un mayor control a la mujer sobre su cuerpo. Ya no necesariamente tiene que estar dependiente de que el hombre lleve un preservativo, ¿sí? Sino que tiene o que tal vez la pareja se lo olvide, claro, sino que le da una mayor independencia a la mujer en lo que tiene que ver con el encuentro sexual, ¿sí? Entonces genera una mayor independencia en la mujer. Eso es otro de los puntos positivos de este método. Ahora bien, dentro de las desventajas es que suele ser más costoso que el condón masculino, ¿sí? También otra ventaja es que puede dejarse insertado incluso 8 horas antes de la relación sexual, ¿sí? Entonces, si una mujer se encuentra en el trabajo, puede estar utilizando este dispositivo, ¿sí? Hasta que luego ya va a mantener el encuentro sexual, ¿verdad? No impide que la mujer pueda orinar, ¿sí? Suele también, debido al costo que tiene este preservativo, se está estudiando sobre su reutilización. Pero no decimos que deba reutilizarse, únicamente hay estudios que están evaluando la posibilidad de reutilizarse. Tal vez se podría reutilizar porque al estar hecho de poliuretano, este componente es más fuerte que el látex, ¿sí? Sin embargo, la OMS no recomienda que se lo reutilice, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver la manera en cómo se introduce el condón femenino, el cuerpo de la mujer, ¿sí? Este condón femenino está compuesto por dos, podríamos decirle, círculos. Uno es inamovible, es el círculo que queda fuera de la vagina, ¿verdad? Y el otro círculo sí es movible, ¿sí? Es este de aquí. Hay que aplastar este círculo a fin de que quede con una forma de 8 e introducirlo dentro de la vagina. Cuando se van a mantener encuentros sexuales anales, es importante quitar este círculo movible, ¿sí? Y solo quitar este círculo movible, ¿sí? Bueno, la manera de utilizarlo es la siguiente.
podemos ver, está compuesto por dos círculos. Uno de ellos es movible y el otro inamovible. Entonces, para el encuentro sexual de tipo anal hay que retirar el que es movible. Ahora bien, si una persona se encuentra en un encuentro sexual y de repente quiere mantener sexo oral, es importante o se puede utilizar estos dos preservativos, el preservativo masculino y el preservativo femenino. Se los puede cortar, ¿verdad? Y colocar sobre los genitales externos, porque siempre es mejor utilizar algún tipo de protección que no utilizar nada, ¿verdad? Esta es una práctica improvisada que se recomienda para cuando se quieren tener prácticas como el cunilingus. Bueno, ahora vamos a hablar de otro método anticonceptivo de barrera. Este es la esponja femenina o también tenemos el diafragma. Son dos métodos que previenen también, en este caso estos métodos previenen únicamente lo que es el embarazo, pero no van a prevenir enfermedades de transmisión sexual si es que no se utilizan acompañados de un preservativo, ¿sí? Un preservativo masculino. En este caso, las ventajas que tienen son las siguientes. Estos métodos permiten tener varias relaciones sexuales, ya que permiten mantener varios encuentros sexuales durante 24 horas sin que llegue a resultar molesto que el dispositivo esté ingresado, ¿verdad?, dentro de la vagina, ¿sí? Es fácil de llevar, colocar y retirar. Muchos de estos dispositivos aumentan su eficacia aún más si se les coloca espermicidas. De hecho, lo más recomendable es que se coloque espermicidas, tanto en el diafragma, que es el que ven en la imagen de en medio, así como en la esponja femenina, ¿sí? En ambos métodos se recomienda el uso de espermicidas. Son interesantes estos métodos porque hay ciertas mujeres que los métodos hormonales les generan muchos efectos negativos. Mareos, dolor de cabeza, vómito, aumento de peso. Entonces, para esos casos en los cuales los métodos hormonales generan repercusiones negativas o también la lactancia, se recomiendan estos tipos de métodos, ya que no son hormonales. No altera entonces la configuración hormonal de la mujer. También estos métodos, dentro de las desventajas, es que pueden resultar menos efectivos en el caso de mujeres que han tenido varios hijos, es decir, mujeres multíparas, ¿sí? Ahora bien, otra desventaja de estos métodos es que pueden generar irritación o pueden generar dolor. ¿Por qué? Porque a veces hay alergia al espermicida, ¿sí? Entonces, esas son las consecuencias negativas de estos dos métodos. Otra consecuencia negativa es que estos dos métodos, si son utilizados de forma independiente, no protegen contra las enfermedades de transmisión sexual. Y en el caso de diafragma, hay una ventaja adicional, y es que este método a la vez es reutilizable durante un año. Una mujer puede comprar un diafragma y tenerlo durante un año, ¿sí? Cuando acaba su encuentro sexual, puede volverlo a lavar, ¿verdad? Y utilizarlo en otros encuentros. Vamos a ver cuál es la forma correcta de utilizar un diafragma. El diafragma. El diafragma es una cúpula de látex o silicón con un anillo flexible que se inserta en la vagina, cubriendo la entrada al útero. Previene el embarazo al impedir el paso del semen y es reusable. Uso correcto del diafragma. Puede ser de diferentes tamaños según su diámetro. Un ginecólogo debe medir el tamaño de la vagina para asegurar que se utilice la medida correcta. Se puede colocar de 6 horas a 30 minutos antes de tener relaciones sexuales. Antes de colocarlo, se debe revisar para comprobar que se encuentra en buen estado, sin agujeros ni rasgaduras. Es importante aplicar espermicida en la parte interior y en el borde del diafragma para aumentar su efectividad anticonceptiva. Es recomendable aplicar más espermicida antes de cada relación sexual sin necesidad de extraer el diafragma. Es necesario doblarlo por las orillas para introducirlo. Se inserta con un dedo hasta el fondo de la vagina, topando con el cuello del útero. Debe cubrir el cuello del útero. Se requiere revisar los bordes con un dedo para confirmar que esté bien colocado. Se debe mantener colocado de 6 a 8 horas después de tener relaciones sexuales para que el espermicida actúe.
No se debe dejar colocado más de 8 horas para evitar infecciones. Para retirarlo, se jala hacia abajo con un dedo. Después de utilizarlo hay que limpiarlo con agua y jabón neutro, secarlo y guardarlo en un contenedor, así como en un lugar fresco, seco y oscuro. Ahora bien, ¿qué debemos hacer o cuáles son las causas o por qué se llegan a romper algunos métodos anticonceptivos como el preservativo masculino o femenino? Tenemos que tener en consideración, en base a lo que hemos venido analizando, que es importante utilizar el lubricante adecuado. No se debe utilizar un lubricante a base de aceite, un lubricante oleoso, ¿verdad? Lo adecuado es tratar de comprar, a ver, si va bien con la lubricación natural y además con el propio lubricante del preservativo, es adecuado, ¿verdad? No incluir vaselina. En cambio, si vemos que a lo mejor hay un poco de sequedad vaginal y se necesita una ayuda extra con lubricante, es importante comprar un lubricante a base de agua. Es importante abrir correctamente el preservativo. No se debe abrir con las uñas, con tijera, con los dientes, ¿sí? Generalmente se lo tiene que abrir desde un extremo, con los dedos, ¿sí? Antes de abrirlo tenemos que palpar que tenga oxígeno, ¿sí? Para ver si no vino defectuoso. Hay que, cuando nos colocamos el preservativo, una causa de ruptura es que no se deja aire en la punta. La punta del preservativo tiene un receptáculo que permite que cuando haya la eyaculación, el semen se aloje en esa parte, ¿sí? Sin embargo, cuando no se aplasta la punta del preservativo, se deja un espacio de aire y con la fricción se llega a romper. Entonces, siempre es importante aplastar la punta del preservativo antes de colocarlo. Su colocación es hay que tener mucho cuidado con la colocación, ¿sí? No es recomendable que si yo abrí el preservativo y me lo coloqué en el pene, ¿verdad? Y me doy cuenta de que lo he colocado al revés, lo recomendable es cambiar el preservativo. También la conservación es adecuada. No se recomienda guardar el preservativo en la billetera, ¿sí? Porque la misma fricción de cuando nos sentamos o cuando sacamos las tarjetas puede llegar a romper el preservativo, ¿verdad? Tampoco es recomendable dejarlo al sol o en la guantera o tener un preservativo durante mucho tiempo. Lo recomendable es siempre cambiarlo. Además, dentro de la conservación es importante comprar el preservativo, sea masculino o femenino, en lugares en los cuales se pasan todos los controles de calidad. Un ejemplo perfecto puede ser las farmacias, ¿sí? No hay que comprar el preservativo en cualquier lado, porque muchas de las veces estos pueden venir alterados, ¿verdad? Entonces siempre hay que comprar el preservativo en lugares donde garanticen los controles de calidad. Finalmente, no es recomendable la reutilización de ningún preservativo o utilizar 2 preservativos al mismo tiempo, ¿sí? Pero como no somos perfectos y a veces se rompe el preservativo, es importante saber qué hacer si se rompe el preservativo. Primero, es importante mantener la calma. El hecho de que un preservativo se haya roto no necesariamente significa que me haya contagiado de una infección de transmisión sexual o que haya quedado embarazada mi pareja. Depende de muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es el lugar de la ruptura. No es lo mismo si se rompió el preservativo en la punta, así como si se rompió en un lateral. De igual forma, no es lo mismo si el individuo eyaculó con el preservativo roto que si se percató que el preservativo se rompió y se retiró y cambió por otro preservativo. En este segundo caso hay menor riesgo. Hay mayor riesgo si el preservativo se rompe en la punta que si se rompe en un lateral, ¿sí? Entonces, en primer lugar, hay que mantener la calma. También es muy recomendable tomar la píldora de emergencia 120 horas posteriores del encuentro sexual, ¿sí? Afortunadamente en Ecuador se vende la píldora de emergencia en farmacias, distintas farmacias, entonces siempre es recomendable, si se tiene la duda, tomar la píldora de emergencia. Ahora bien, recordar que la píldora de emergencia, como su nombre lo dice, es de emergencia. Se utiliza en situaciones puntuales, no se lo utiliza como un método anticonceptivo ya que tiene que ser frecuente, ya que va reduciendo su efectividad, ¿sí? Bueno,
Entonces, otra recomendación, si se rompió el preservativo, es tomar la píldora de emergencia y que no lo dejemos pasar. Lo hagamos, entre más rápido se tome esta píldora, más efectiva será. ¿Sí? Ahora bien, en el caso de que nosotros sospechemos de que tenemos que nuestra pareja a lo mejor tiene VIH, es muy importante asistir a un médico porque hay un tratamiento que se llama profilaxis post-exposición, ¿sí? Entonces, aquí es un tratamiento en el cual se brindan ciertos medicamentos que se suelen dar para el VIH y si se lo da de manera rápida, puede prevenir la infección por el VIH, ¿sí? Bueno, al final les doy una página donde pueden acudir. Es una organización la cual ayudan con este servicio. Está en Quito y en Guayaquil, ¿sí? De profilaxis post-exposición o profilaxis pre-exposición, en cambio que se utiliza para personas que tienen una vida sexual muy activa, ¿sí? Entonces desean estar siempre protegidos, ¿ya? Por si acaso llegasen a tener un encuentro sexual con una persona que tiene VIH, ¿sí? Y finalmente la analítica. Siempre es conveniente desde el hecho de que se rompió el preservativo y nosotros no tenemos conocimiento o no tenemos conocimiento, ¿verdad?, de la vida sexual de la otra persona. Hacernos una analítica a los 6 meses para saber si es que hemos contraído una enfermedad de transmisión sexual. Y en el caso de que la hayamos contraído, actuar lo más rápido posible, ¿verdad? Ya, perfecto. Finalmente, quisiera retomar las palabras de Marimilia, que nos dio hace un momento, y es muy importante recordar que no podemos encasillar a todas las personas en un mismo saco en lo que refiere a la sexualidad. Cada persona vive su sexualidad de manera diferente. La sexualidad no necesariamente tiene que ver con los órganos genitales. Ahora revisamos un poco de lo de métodos anticonceptivos, ¿sí? Porque es importante tener esta información, pero la sexualidad no solamente es coito, no solamente es relaciones sexuales. La sexualidad abarca muchas cosas, abarca la manera en cómo nos vemos, cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, cómo nos sentimos, ¿verdad? Entonces, encasillar a una persona y decirle, tú eres hombre y tú eres mujer y debes tener estas conductas por el hecho de haber nacido con ese sexo, no es recomendable, porque los seres humanos no caemos bien con las casillas, ¿verdad? Somos influenciados por múltiples situaciones biológicas, psicológicas, socioculturales. Una regla vital en lo que tiene que ver con la sexualidad es que no afecte a mi bienestar ni al de otra persona, ¿sí? Eso, estimados estudiantes, muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su intervención, una explicación amplia y puntual sobre la temática. En este momento vamos a empezar a resolver las dudas de nuestros participantes. Recuerden nuevamente que sus preguntas pueden dejarlas en el chat de Zoom. Ya, con respecto a las preguntas, tenemos por parte de Jesús Treviño, ¿duele la primera vez? Esa es la duda que tengo. ¿Cuánto puede llegar a doler o no duele nada? Ok. Dentro de la primera actividad sexual, la idea es que no debería doler. Sin embargo, en el caso, por eso es la importancia de la educación sexual, porque muchas veces, como ya les había manifestado, muchas veces tenemos esa idea de que la primera vez duele, que va a pasar algo, lo podremos contemplar como algo que realmente va a ser algo terrorífico o va a ser realmente algo mágico. Estos dos polos extremos no son ciertos, ninguna de las dos. Realmente nosotros vamos a plantearle que realmente es una situación en el cual se propicia un momento ameno para la pareja en el caso de que desee tener la actividad sexual, ¿verdad? Que en este caso de si va a doler, no debería doler. En el caso de que sí esté doliendo, pues en esta parte es la importancia de educar a la mujer, porque básicamente posiblemente más sea
el dolor se asocia más a la parte femenina, ¿verdad? Entonces, en esa parte manifestarle que realmente se comunique que a lo mejor eso me está incomodando, me está generando malestar, ¿verdad? Porque en cambio, si nosotros concebimos la idea de que no, que debe doler, entonces nosotros como que de cierta forma lo vamos a interpretar de esa forma y estamos viendo que efectivamente lo tenemos que realizar de esa forma y posiblemente la siguiente actividad sexual sea de la misma forma y por ende las personas tienden a normalizar el dolor. En esa parte, realmente lo recomendable es que no. Por eso está la herramienta que debemos trabajar en los adolescentes, es esta parte de la comunicación, generarles la confianza de lo que le puedan transmitir a su pareja, ¿verdad? Porque a veces puede ser que nuestra cabecita esté pensando, no, me está haciendo lastimar, y ahí créanme chicos que la chica no va a disfrutar para nada porque su mente va a estar centrada en otra cosa y no en experiencia sexual. Entonces, por ello es el momento de hablarlo, de comunicarlo. Y en ese caso, si molestase, pues en ese caso se le comunicaría a la pareja y verían la mejor forma de llevarlo a cabo. Aquí también tomar en cuenta que puede surgir otro mito, que si iniciamos debemos terminarlo. Jamás. Si realmente iniciamos y vemos que no podemos concluir, tranquilos, no pasa nada. Habrá otras oportunidades, habrá otras formas en el cual tengamos que negociarlo con la pareja para poder generar ese momento ameno. Entonces, por ello es muy importante la parte de la educación. Otra parte, tomando en cuenta que a lo mejor la pareja sí habló, hemos hecho, digamos, lo que los educadores sexuales nos han mencionado, con mi pareja nos llevamos bien, nos comunicamos y sin embargo sigue persistiendo el dolor, aquí sí tendríamos en cambio que recomendar ya una ayuda profesional muy especializada, a lo mejor una revisión ginecológica en la mujer, porque puede a lo mejor que haya anomalías genéticas o puede ser físicas, que en cambio esto ya es algo muy diferente, que en esa parte la persona o la mujer debería conocer si es que existiese algún problema a nivel orgánico para que lo pueda trabajar, o en ese caso tiene que buscar la forma en la cual se pueda comunicar o puedan interactuar en parte de la intimidad con su pareja. Entonces eso sería básicamente la parte en cuanto a la intensidad del dolor, que realmente no debería ser una situación muy desagradable para las personas. No, realmente eso no es la actividad íntima en el cual hemos establecido con mi otra parte. Eso, estimados estudiantes. Otra pregunta, Lilian Lugo nos pregunta, ¿cuántas veces se puede tomar las píldoras de emergencia? Ya, las píldoras de emergencia, o sea, si se las toma varias veces, no es que va a generar un daño a la mujer, ¿sí? Porque son métodos muy seguros, todos estos pasan por análisis de la FDA. Sin embargo, sí que reduce la efectividad. Esta se llama píldora de emergencia porque se tiene que utilizar en momentos puntuales, ¿sí? Pero no como un método ya habitual, porque va reduciendo la efectividad. Si nosotros queremos protegerlos de una forma, sabemos que vamos a tener varios encuentros sexuales, ¿verdad? Y no queremos quedar embarazadas, lo mejor sería utilizar un método hormonal o un método de barrera, ¿sí? Que no reduzca su efectividad con cada uso. Por ejemplo, los métodos, todos estos métodos que calendario, barrera, hormonales, tienen 70 para arriba de efectividad si son utilizados correctamente. ¿Sí? Eso, estimada. Ya, otra pregunta. Jocelyn Arce nos pregunta, ¿qué inyecciones anticonceptivas son las más recomendables? Ya, todo método anticonceptivo es bueno y depende de la persona, ¿sí? Tendría que hacerse una evaluación con el ginecólogo, perdón, ¿sí? Todo método anticonceptivo es bueno, ¿sí? Han sido muy probados, son efectivos. No. Vamos a ver que aquí la parte de del líquido preseminal puede ir arrastrando y por ende, como quien dice, las primeras gotitas pueden sí contener lo que es espermatozoides, porque los espermatozoides recuerden que duran 72 horas dentro de la vagina. Entonces, en esa parte sí habría riesgo en el sentido de que si previamente el varón tuvo una masturbación, hubo eyaculación, ¿verdad? Y en esa parte se pueden haber quedado en la uretra ciertos espermatozoides que luego pueden ser impulsados por la uretra al momento en cambio de tener una actividad sexual con su pareja. Entonces, en esa parte sí, pero si es directamente fuera, no. Pero de cierta forma tenemos que tomar en cuenta este criterio. Pero siempre es importante que si una persona no desea quedarse embarazada,
siempre tiene que utilizar un método anticonceptivo, ¿sí? Porque si mi meta no es todavía tener un hijo, siempre hay que minimizar los riesgos, ¿ya? Nos ha indicado María Emilia. Lo que pasa es que la vagina está preparada para cuando no se encuentra en sus días, cuando está en sus días fértiles, ¿verdad? La vagina es un medio propicio para que se produzca el embarazo. Entonces, no es adecuado, si yo no quiero que mi pareja quede embarazada, tomar riesgos. Lo mejor es siempre tratar de minimizar los riesgos, ¿ya? De igual forma con las infecciones de transmisión sexual. Siempre hay que tener eso en mente. Si, por más que estemos en ese momento en el cual tenemos muchos deseos de mantener un encuentro sexual, ¿verdad? Tenemos que poner un poco la mente fría y decir, bueno, no quiero no quiero en este momento quedarme embarazada. Y entonces se puede utilizar alguna otra práctica como el petting, eh, por ejemplo, caricias, ¿sí? Otro tipo de estimulación, hasta que yo pueda conseguir un método que me que prevenga esto, ¿ya? Carla Torres nos pregunta, ¿cómo se puede hablar con un adolescente sobre la sexualidad? Listo. En esta parte, ¿cómo podríamos hablar de sexualidad? Ya, en este caso, uno, tomar en cuenta si hay inquietudes por parte del adolescente. Nosotros como personas más adultas no tendríamos que evadir la pregunta porque de cierta forma esconder o evitar ya estamos enviando un mensaje que es algo que no se debe preguntar y por ende la persona lo puede interpretar como que algo irrelevante, situación que no es así, por algo tienen lo que es esta parte de la pregunta, ¿ya? Entonces en esta parte vamos a ver, estimados estudiantes, que cómo podríamos hablar. Uno, ya hemos dicho que la etapa evolutiva depende de la información que nosotros vayamos a presentar. ¿Qué va a pasar en este caso, estimados estudiantes? Va a pasar que nosotros vamos a empezar a hablar, uno, por ejemplo, sobre los gustos, la atracción que la persona o el adolescente está presentando. Si vamos viendo que ya son preguntas mucho más puntuales, les vamos a responder con la información que pueda él interpretar, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si nos preguntasen acerca de, por ejemplo, de métodos anticonceptivos, y en este caso nosotros no sabemos, ¿verdad? En esa parte siempre vamos a decir, bueno, en este caso realmente no te tengo una respuesta correcta, más bien voy a preguntar a alguien que me pueda ayudar para poderte responder, pero nunca, nunca dejar con la duda. En esa parte sería la forma en la cual tenemos que trabajar con los adolescentes y ya, por ejemplo, porque son temas que van surgiendo, por ejemplo, si son dentro del entorno familiar, a lo mejor tras una conversación, ellos preguntan, ¿y qué quiso decir esta persona? Entonces, podríamos nosotros utilizar también, a lo mejor si no tenemos una respuesta rápida, nosotros podríamos utilizar preguntas de ayuda, como por ejemplo, ¿qué opinas tú que sería eso? Entonces, como que estamos viendo para él qué sería esa situación y luego nos da tiempo a nosotros de poder procesar bien la información y poderle ayudar a este adolescente a despejar lo que es la duda y por ende estamos trabajando lo que es la educación sexual. Entonces, en este ámbito de educación sexual son muchos temas los que debemos trabajar. Si lo hacemos, en cambio, desde profesionales de la salud, debemos trabajar habilidades sociales para que las personas tengan estas competencias de realmente iniciar relaciones sociales, afectivas con los demás compañeros, padres, porque eso recuerdan que es algo muy significativo para ellos. Igualmente el hecho de nosotros en psicología denominamos asertividad el hecho de poder poner nuestros puntos de vista, respetar el de los demás, ¿verdad? Y validar también los nuestros. Es decir, darles esa seguridad de que ellos realmente no son personas conflictivas, como a veces pensamos los adolescentes, es una etapa rebelde, una etapa conflictiva, sino más bien darles ese espacio de que son personas que están conociendo más allá de lo que de niños les hemos enseñado, ¿verdad? Que por ellos están, de cierta forma, también empiezan a cuestionar los consejos, las opiniones, las ideas de los papás. Entonces, en ese caso, más bien nosotros tratarlo de esa forma, ¿verdad? Y en cuanto a preguntas puntuales, si nosotros no sabemos cómo responder, en este caso, pues hacer preguntas un poco de rescate para que de esa forma nos dé tiempo más de procesar o en ese caso no tomar un rol de sorpresa de que ¿qué me estás preguntando? ¿No? Porque lenguaje corporal también tiende a comunicar y por ende pues es muy importante que lo tomemos desde la forma más natural. En verdad es un tema que realmente es frecuente que se dé a esta edad. Aún no tengo una respuesta muy correcta para ti, pero déjame asesorarme con un profesional y podría yo resolverte. Entonces
con los adolescentes. Liz nos pregunta, si tengo ovario poliquístico, ¿puedo usar Mirena o implante? Ya, esa es una buena pregunta y yo le recomendaría ahí que visite un profesional de la salud, visite un ginecólogo, ¿verdad? Ya que eso requiere conocimientos especializados en el campo y siempre es adecuado hablar con los profesionales que son expertos en la materia, ¿sí? Carla Ramos nos pregunta, ¿por cuánto tiempo se puede tomar las pastillas anticonceptivas? Ya, muy bien, son pastillas, la verdad, muy seguras, ¿sí? Se pueden tomar durante bastante tiempo sin que produzcan efectos secundarios. A veces suele ser un mito el creer que porque se toma determinada cantidad de tiempo pastillas anticonceptivas va a producir efectos negativos. En algunas mujeres sí que produce obesidad, perdón, aumento de peso, cambios fuertes del estado del ánimo, ya, pero en gran parte de las mujeres no producen efectos negativos. De hecho, hay más beneficios que contras de su uso. ¿Sí? Pero porque permite una flexibilidad en los encuentros sexuales. En algunos casos, bueno, no tengo mucha información en esto, pero sé que ciertos métodos anticonceptivos están relacionados con eh, o se pueden dar durante cierto tratamiento para lo que tiene que ver con el cáncer de útero. Así que recordarles nuevamente que todos estos medicamentos son aprobados por organismos internacionales muy rigurosos, ¿verdad? Y no necesariamente tenemos que guiarnos por lo que nos diga otra persona de que si tomas mucho de esto te va a hacer daño, siempre con el criterio de un profesional, ¿sí? María nos pregunta, ¿en qué caso se puede perder la efectividad de un método anticonceptivo? ¿Tendrá que ver con su peso corporal? Perfecto, el peso corporal es uno de los factores causales para reducir el reducir lo que es el efecto de los métodos anticonceptivos, ¿sí? Así que sí, dependen de varios factores. Por ello tendríamos que, lo que pasa es cuando se acude a un ginecólogo que es especialista en el tema de los métodos anticonceptivos, ya me refiero a la parte orgánica, él va a revisar las distintas situaciones que maneja una persona y va a recomendar o va a recomendar a lo mejor otro tipo de método. Tatiana Pérez nos pregunta, cuando una mujer empieza a planificar a temprana edad, ¿a futuro puede afectar su fertilidad? Perdón, no, de hecho se puede empezar a planificar con mucho tiempo, se puede empezar a planificar desde la adolescencia, ¿sí? Ya es un hecho que los adolescentes y jóvenes tienen